Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión vamos a terminar el ejercicio que estuvimos revisando en sesiones anteriores, en donde analizábamos la acumulación de variación en el espesor de una sección transversal. En esta ocasión vamos a trabajar con el método de cadena de dimensiones para comprobar los resultados que obtuvimos anteriormente, pero además vamos a generar actividades de optimización en las tolerancias para lograr los requerimientos que nos han solicitado. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Como breve resumen, este problema lo planteamos en nuestra sección de LinkedIn, las preguntas de la semana. En esa ocasión hicimos dos preguntas. La primera fue, ¿cuál es la variación esperada en el espesor de la sección transversal con base en los controles dimensionales y geométricos que se mostraban en la figura? La segunda pregunta estaba relacionada con un par de requerimientos que nos decían que se esperaba tener un máximo de espesor de 6 y un mínimo de espesor de 3. Y la pregunta era si con estos controles podíamos lograr estos requerimientos. En el video anterior abordamos este problema por medio de la aplicación del concepto de los límites interno y externo para elementos de tamaño. Si quieren ver a detalle todo el procedimiento que seguimos, vamos a dejar el link en la descripción a ese video. Resultado de este procedimiento, llegamos a la conclusión de que el valor nominal esperado para este espesor era de 5, en este caso 5 milímetros. Y utilizando estos conceptos de límite interno y externo, calculamos que la variación esperada en este requerimiento de espesor sería de más o menos 1.5. En ese momento, cuando hicimos esta comprobación sobre los requerimientos de 6 y de 3 como valores extremos para el espesor, nos dimos cuenta que con esta información no lograríamos esos requerimientos, ya que por un lado, esperábamos tener un máximo de espesor de 6.5 y un mínimo de 3.5. Ahora vamos a analizar este problema, pero utilizando la metodología de cadenas de dimensiones. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestra cadena de dimensiones o ecuación de variación. Y para hacer eso, vamos a utilizar esta ecuación que utilizamos previamente para obtener el valor nominal de nuestro requerimiento. Recuerden que en este caso el requerimiento es el espesor. Ahora, lo que va a caracterizar a esta cadena de dimensiones y tolerancias es que, a diferencia de esta ecuación ya tiene, o incluye, mejor dicho, las tolerancias relacionadas a cada uno de los elementos que forman esta cadena. Por ejemplo, este valor de HT es el valor nominal de la altura total de la sección. Sin embargo, aquí estamos incluyendo también su tolerancia de tamaño, que en este caso sería de más o menos 1, pero muy importante, también estamos incluyendo el factor de contribución geométrico que este elemento ejerce en el requerimiento que estamos analizando. Recuerden, si quieren saber más sobre qué es el factor de contribución geométrico, vamos a dejar un link en la descripción para que puedan consultar este tema con mayor detalle. ¿De acuerdo? Ahora, el reto normalmente cuando estamos haciendo análisis de cadenas de dimensiones, muchas veces no radica en la definición de la ecuación. Claro, depende del problema que analizamos. Sin embargo, muchas veces los problemas se presentan cuando tenemos que determinar la magnitud de estos factores de contribución. La manera de calcularlos es a través de la derivación parcial de nuestra cadena de dimensiones. Este proceso es un poquito largo y por cuestiones de tiempo no lo vamos a abordar en este video. Aquí ya tengo calculados estos factores de contribución, pero si quieren saber más sobre este procedimiento, repito, lo pueden revisar en el video que les vamos a dejar en la descripción
O, mejor aún, los invito a que se inscriban a nuestro curso de Fundamentos de Análisis de Tolerancias, en donde justamente vamos a enseñarles a generar estas ecuaciones de variación, así como el cálculo de estos factores de contribución geométrico. Terminado el anuncio, continuamos. Aquí ya tengo las magnitudes de los factores de contribución para cada elemento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir estos valores en nuestra cadena de dimensiones y tolerancias, y al final tendríamos una ecuación de esta forma. La ventaja de tener esta ecuación es que ahora ya la podemos resolver a mano o con ayuda de otras herramientas como son Excel. Para este caso, vamos a utilizar Excel para hacer esta solución. Entonces, vamos para allá. Bien, ya nos encontramos en Excel. Tenemos la imagen de nuestra sección transversal. Tenemos nuestra ecuación de variación que vamos a resolver. Y esta ecuación la vamos a resolver utilizando el método de aproximación worst case o método de estimación de variación worst case. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar esta tabla para calcular tanto la condición nominal de nuestro requerimiento, es decir, el espesor, así como la variación esperada con base en este método, y con estos valores vamos a revisar cuál sería el máximo espesor esperado, así como el mínimo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a rellenar la información o la columna del valor nominal de cada uno de los elementos. En este caso, la altura nominal de HT es de 50, la altura nominal de la cavidad es de 40, y en este caso, el control de simetría como tal no tiene un valor nominal, por lo tanto lo vamos a considerar como 0. ¿Por qué? Porque este valor de simetría actúa sobre el plano medio de la cavidad con respecto al plano medio de la altura de la sección. Por eso es que vamos a considerar su valor nominal como 0. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es rellenar la columna de la tolerancia, pero muy importante, en este caso debemos expresar la tolerancia en términos simétricos, es decir, en términos más menos. Entonces, en este caso, para los controles de tamaño de la altura de la sección, así como de la altura de la cavidad, pues no es mayor problema, porque pues ya aquí están expresados de esa forma. Entonces, la altura de la cavidad es 1, la altura de la sección completa, HT, es 1, la altura de la cavidad es 1, y en este caso, el rango de la tolerancia geométrica es 1. Por lo tanto, si este control geométrico lo expresamos en una tolerancia simétrica, pues lo deberíamos de expresar como 0.5. Ahora, lo que vamos a hacer es completar esta tablita con los factores de contribución geométrico de cada uno de estos elementos. Entonces, para la altura de la sección, su factor geométrico es de 0.5. Para la altura de la cavidad, su factor geométrico es de menos 0.5. Y para la simetría es de 1. Ahora, aquí la tabla ya se rellenó en automático, pero vamos a explicar los resultados. Primero, para obtener el valor nominal de nuestro requerimiento, lo que tenemos que hacer es multiplicar este valor nominal del elemento por su factor geométrico. En este caso, si hacemos esa multiplicación para la altura total, sería de 50 por 0.5, y pues este resultado sería de 25. Ahora, repetimos el procedimiento para la altura de la cavidad y sería 40 por menos 0.5. Esto es igual a menos 20. Si repetimos el proceso o esta operación para el control de simetría, pues realmente nos damos cuenta que aquí la simetría no está aportando a ese requerimiento. Ahora lo que vamos a hacer es sumar estos tres factores. Entonces, cuando los sumamos, tenemos como resultado 5. Que pues coincide con los resultados que obtuvimos de los otros métodos. Ahora, para calcular o para estimar la variación utilizando el modelo worst case, lo que vamos a hacer es multiplicar
la tolerancia del elemento individual por su factor geométrico. Pero como estamos utilizando el método worst case, que es la suma aritmética de todas las variaciones, a estos resultados los debemos de obtener, mejor dicho, estos resultados los debemos de obtener en su valor absoluto. Por lo tanto, aquí vamos a calcular el valor absoluto de ese producto. Es decir, 1 por 0.5, pues bueno, en este caso es 0.5. Pero el efecto lo vemos, por ejemplo, con la altura de la cavidad, en donde si bien tiene una tolerancia positiva, su factor geométrico es negativo. Pero como estamos buscando el valor absoluto, el resultado sería 0.5 también. Esto lo repetimos para la simetría y aquí pues hace sentido que sí tengamos un resultado, porque este es un control geométrico que está afectando directamente a nuestra condición. Entonces, ya que tenemos estos productos, lo que vamos a hacer, como nos lo indica el modelo worst case, es simplemente hacer la suma aritmética de estos tres valores. Por lo tanto, aquí podemos concluir que la variación esperada para este espesor, que tiene un valor nominal de 5, sería de más o menos 1.5. Entonces, si este valor lo sumamos a nuestro requerimiento en condición nominal, pues encontramos que el máximo espesor es de 6.5 y si lo restamos, encontramos que sería de 3.5. Esto coincide con los cálculos que hicimos anteriormente utilizando los conceptos de límite interno y límite externo. Pero si recuerdan, una de las preguntas que se plantearon al principio del problema era, ¿estas tolerancias permiten que tengamos un espesor máximo de 6 y mínimo de 3? Y pues bueno, aquí como estamos obteniendo los mismos resultados, podemos decir que eso no es posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer la optimización de tolerancias o incluso de nominales para este problema y lograr esos requerimientos? Bueno, la ventaja de estar trabajando en Excel utilizando esta cadena de dimensiones es que podemos variar directamente o podemos cambiar aquí tanto valores de nominal como de tolerancia para tratar de encontrar esa combinación de factores o de efectos que garantizan que el requerimiento que estamos buscando pues se pueda lograr. Entonces, aquí pasa algo interesante. Si se dan cuenta, el rango de variación esperado es de 3. Aquí vamos a colocar esta nota para que no nos confundamos. La variación esperada que obtenemos es una variación simétrica. Bueno, es una variación simétrica. Es decir, el rango de variación total, este valor por 2. Es decir, estamos obteniendo que el espesor puede variar en un rango de 3. En este caso, estamos encontrando que, o mejor dicho, estamos estimando que la variación va a ser simétrica. Es decir, 5 más 1.5 y 5 menos 1.5. El problema aquí es que, si se dan cuenta, voy a escribir aquí los requerimientos también para que no se nos olviden. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí requerimiento máximo de 6 y el requerimiento mínimo es de 3. Ahora, si nosotros calculamos esta diferencia, pues nos topamos con que justamente el rango de variación que nos están pidiendo es de 3. Y ese es el rango que estamos obteniendo con las tolerancias actuales. El problema yace en que la nominal no está centrada dentro de este campo de requerimientos. Es decir, necesitaríamos cambiar esta nominal y centrarla en este intervalo para lograr esos requerimientos que nos piden. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Una manera rápida de hacer este centrado es observar cómo obtenemos este requerimiento. Este requerimiento es la suma de estos factores. Técnicamente de estos dos, porque pues al ser 0 no nos está aportando. Entonces, lo que necesitamos hacer
¿sí? Es bajar este requerimiento o este valor nominal de 5 a 4.5. ¿Para qué? Para centrar la nominal dentro del rango de variación estimado. Es decir, necesitamos hacer que esta suma dé como resultado 4.5. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, en este caso vamos a tener que utilizar una técnica de tolerado asimétrica para la altura de la cavidad. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, o cambiamos este valor nominal a 41, en automático ya obtenemos un valor nominal de 4.5 y sin haber cambiado tolerancias, porque estamos dentro del rango adecuado, ¿sí? Es decir, tenemos una tolerancia de más o menos 1.5, al hacer este cambio, en automático ya estamos logrando los requerimientos que nos están solicitando. La pregunta aquí es, ok, ¿podemos cambiar este valor nominal aquí? Si esto lo planteáramos ante nuestro equipo y nos dicen que sí, pues listo, se terminó y pues entonces ahora podemos concluir que esta nominal la debemos de cambiar de 40 a 41. Pero muchas veces estos cambios pues no son tan sencillos y normalmente a veces es difícil cambiar estos valores nominales, pero eso no significa que no podamos resolver el problema. Como les decía, lo que vamos a hacer ahora es utilizar las técnicas de tolerado asimétrico para lograr los mismos efectos. Vamos a ver cómo sería esto. Ya estamos de vuelta en el lienzo de trabajo y lo que vamos a hacer es revisar los controles dimensionales de esta cavidad. Si recuerdan, lo que estuvimos viendo en Excel es que no hicimos un cambio de tolerancias, sino un cambio en el valor nominal para poder centrar la condición nominal en el rango de tolerancia esperado. Entonces, aquí la pregunta es cómo podemos hacer estos cambios o cómo por medio de tolerancias podríamos hacer ajustes en esos valores nominales. Lo primero que hay que hacer es analizar cuál es el rango de variación permitido. Este control de 40, o mejor dicho, la altura de 40, tiene una tolerancia de más menos 1. Si esto lo expresamos en términos de rango, ¿sí? El rango de variación dimensional es de 2. Entonces, a partir de esto, vamos a utilizar justamente la técnica de tolerado relativo asimétrico para lograr ese efecto de cambio en la nominal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en lugar de tener este control de 40 más menos 1, vamos a sustituirlo por un control que se vea de esta forma. Vamos a mantener el valor nominal, pero la tolerancia ahora la vamos a especificar en más 2. ¿Qué significa esto? Lo que estamos diciendo es que esta cavidad puede variar hasta 42, pero no puede ser nunca menor de 40. Eso es lo que estamos diciendo con este control. Ahora, con este cambio que hemos hecho, vamos a validar por medio del uso de los límites interno y externo si es posible este cambio y si con este cambio realmente logramos esa especificación que nos piden de espesor máximo de 6 y mínimo de 3. Entonces, vamos a calcular los límites internos y externos ahora de este control que ya cambiamos. Para el cálculo del límite interno, vamos a restar a la nominal la tolerancia de tamaño y la tolerancia geométrica. En este caso, recuerden, no hay bonos de tolerancia porque estamos tolerando en RFS. Entonces, este resultado provendría de esta diferencia. A nuestra nominal le restamos la tolerancia simétrica de tamaño, pero en este caso es de 0, porque solamente estamos permitiendo variación, digamos, hacia arriba. Entonces, este valor es 0 y vamos a restar la tolerancia geométrica, que en este caso es 1. Entonces, el límite interno de esta cavidad
va a ser de 39. Ahora vamos a calcular el límite externo. Para hacer eso, al valor nominal le vamos a sumar la tolerancia de tamaño y después la tolerancia de geometría. Si hacemos esta aritmética, el resultado se vería de esta forma. 40 más 2, que es el nuevo rango de tolerancia que especificamos, más 1, que es la tolerancia geométrica de simetría. Esto da como resultado 43. Ahora, a partir de esto, vamos a calcular la variación total acumulada en esta cavidad y eso lo vamos a expresar en términos simétricos. Para realizar este cálculo, al límite externo le restamos el límite interno, es decir, 43 menos 39, y para expresarlo en términos más menos, lo dividimos entre 2. Si se dan cuenta, el resultado es el mismo que obtuvimos en el caso anterior. Sin embargo, estos límites ya cambiaron. El rango de variación se mantiene igual, pero los límites son diferentes. Vamos a revisar qué efecto tiene esto. Vamos a calcular ahora la variación del espesor como lo hicimos en el video anterior, pero con estos nuevos límites basados en esta tolerancia que hemos modificado. Entonces, aquí sabemos que el máximo espesor, al menos en la parte de arriba, se va a dar cuando tengamos la máxima altura y en la cavidad tengamos el mínimo tamaño de cavidad posible. La máxima altura, de acuerdo a este control, se da en 51 menos 39, que fue lo que calculamos acá. Esto da como resultado 12, dividido entre 2, es 6. Y en este caso, para el espesor mínimo se va a dar cuando la altura de la sección esté en su mínimo tamaño posible, de acuerdo a este control se da en 49, y la cavidad esté en su máximo tamaño posible, que sería en este caso 43. Entonces, si hacemos esta diferencia, obtenemos este valor de 6 dividido entre 2 es igual a 3. Entonces, a partir de esto, lo que podemos entender es que con este cambio mantenemos la variación en nuestro elemento, pero ya estamos ajustándola hacia donde necesitamos. De hecho, el valor nominal se mantiene en 5, pero lo que estamos haciendo por medio de este cambio o de esta actualización o de esta optimización en la tolerancia de tamaño es mover ese rango de variación a donde lo necesitamos, de manera tal que ahora, a partir de esta información, podríamos escribir la especificación del espesor de esta manera. Mantenemos la condición nominal en 5, pero ahora, si tomamos como referencia este valor máximo, sabemos que de 5 a 6 solo hay un milímetro en este caso. Entonces, lo que estamos haciendo con este control es especificar este control asimétrico, es decir, el espesor va a tener un valor de 5 más 1 menos 2. Y de esta manera es como estaríamos logrando el requerimiento. Gracias a la metodología de cadena de dimensiones, es mucho más sencillo hacer estas optimizaciones. Recuerden, el requerimiento era espesor máximo de 6 y mínimo de 3. Entonces, con la manera en cómo estaban descritas las tolerancias inicialmente, no íbamos a lograr esa condición. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque íbamos a tener un espesor máximo de 6.5 y uno mínimo de 3.5. Ahora, nos pedían lograr este valor máximo de 6 y este valor mínimo de 3 sin cambiar nominales. O al menos fue lo que planteamos para el ejercicio de optimización. Entonces, lo que hicimos a partir de esto fue una modificación a nuestra tolerancia con ayuda de los cálculos que se basan en la cadena de dimensiones y a partir de eso llegamos a esta propuesta. Con esta propuesta de tolerancia asimétrica positiva, sí es posible lograr este requerimiento. Esta es la ventaja de utilizar cadenas de dimensiones. Ahora, tal vez en este problema pareciera que está un poquito sobrado, y pudiera ser. Sin embargo, recuerden que
la aplicación de un método no tiene que ver siempre con la complejidad de lo que alcanzamos a ver, sino del requerimiento. Ahora, las cadenas de tolerancia son muy útiles cuando tenemos ensambles pues considerables o tenemos condiciones que son difíciles de calcular o que no podemos calcular, por ejemplo, con límites internos o externos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado. Recuerden, si les fue de utilidad, compártanlo a quien consideren le pueda ser de ayuda. Si les gustó, denle like. Escríbanos en la caja de comentarios sus ideas, dudas y opiniones sobre este tema. Recuerden, si quieren aprender más sobre análisis de tolerancias, diseño y optimización, estamos por iniciar nuestro curso de Fundamentos de Análisis de Tolerancias el próximo martes 9 de septiembre. Los invito a que se inscriban. Todavía tenemos descuentos, entonces pónganse en contacto con nosotros para que les hagamos llegar la información. Y pues bueno, les agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video. Y recuerden suscribirse al canal para recibir las notificaciones de cuando subimos contenido nuevo. De nueva cuenta, les doy las gracias y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.